Solo tú eres el único que merece la gloria. Eres el único que merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Y esta tarde, Padre, te pedimos que seas tú en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abre los cielos sobre cada hogar que está viéndonos ahorita, sobre cada familia que está viéndonos en estos momentos, Señor. Abre los cielos sobre tu iglesia, sobre nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra, a permanecer en ese amor inagotable, en ese amor que solamente tú nos puedes dar. Y que así tu gozo sea cumplido en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque fuiste tú el que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Porque fuiste tú, Señor, el que derramó esa sangre para que pudiéramos disfrutar de esta libertad que solamente tú nos puedes dar, Señor Jesús.
Te damos todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria esta tarde, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te pido ahí en donde estés que abras tu Biblia, por favor, en Salmo 36, 7 al 9. Salmo 36, del 7 al 9. Y dice la palabra de Dios: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Gracias, Señor. Te pido ahí mismo en el libro de Salmos que me acompañes al capítulo 25. Vamos a leer capítulo 25, versículos 6 y 7.
Y dice el versículo: Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Amén. A veces, muchas veces el enemigo trata de traernos a memoria aquellos errores, aquellos pecados que hicimos en el pasado, o incluso es muy sutil para querer engañarnos y que podamos caer en esos pecados. Pero es aquí, como lo acabamos de leer, que Dios nos muestra su misericordia. Él nos muestra su favor, su amor, su gracia, su amor inagotable. Es ahí en donde lo vemos a Él con sus brazos extendidos, recibiéndonos. Está dispuesto a encontrarse con nosotros, siempre y cuando tú y yo entreguemos al Señor nuestra vida por completo. Por su misericordia, tú y yo estamos ahora en estos momentos, porque sabemos que Él es la razón de la cual estamos aquí y por la cual estamos adorando. Así que hay un versículo que quiero compartirte que me gusta mucho, que dice que en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así hoy el Señor te invita a que entregues tu vida, tu corazón, tu mente, todo lo que tú eres al Señor. Y que si has cometido algún pecado, o que si el enemigo ha tratado de recordarte eso, recuerda que Dios es más poderoso, Él es bueno y que su misericordia es más grande que todo eso. Y Él puede perdonarte, Él puede tomarte y Él puede cambiarte. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Sigue adorando al Señor. Sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios, por eso cantaré. Siempre alabaré y nunca olvidaré, bueno es Dios, ha sido bueno, Dios ha sido bueno.
Salmo 24, versículo número 3. Salmo 24, versículo número 3. Este salmo me lo sé desde que soy niño y hoy quiero meditar o quiero arrancar la palabra meditando en el versículo 3. Salmo 24, 3 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Me quedo con la primera parte, como he titulado este sermón: ¿quién subirá al monte de Jehová? Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Hoy, Señor, que va a confrontar nuestro corazón y va a confrontar nuestra fe. Queremos estar listos, Señor, para escucharte, para que todo, Señor, lo que tú reveles y muestres a nuestra vida pueda ser bien aplicado por nosotros mismos y por tu Espíritu Santo, Señor, a nuestro caso particular. Ayúdanos, Señor, a no divagar, a no pensar en ninguna otra persona que necesita oír esta palabra. Hoy que estamos escuchando tu voz, ayúdanos, Señor, a recibirla para nuestra bendición. Señor, dispongo este tiempo, Espíritu Santo, para que tú hables, para que tú trabajes, para que tú hagas y para que tú reveles todo, Señor, lo que nuestra alma necesita saber de ti, y que esto, Señor, nos lleve a un encuentro diario y a un encuentro real y a un encuentro genuino contigo, con tu presencia, con tu amor, con tu gracia. Te doy gracias por esta oportunidad que tengo de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que sea un tiempo efectivo en donde tú trabajes en cada corazón de cada hombre que está escuchando tu voz. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado con mucha fe. Amén. El Salmo 24, 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El monte de Jehová, que representa el punto de encuentro con Dios. El salmista hace esta pregunta: bueno, ¿quién puede subir a encontrarse con Dios? El mismo salmista responde en el versículo número 4: limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Pero la pregunta es esta: ¿quién es este hombre? ¿O a quién representa el limpio de manos y puro de corazón? El que nunca ha elevado su alma a cosas vanas. Bueno, seguramente usted ni yo podremos decir que nosotros cumplimos con el versículo número 4, porque hemos tenido nuestras manos sucias, porque hemos tenido nuestro corazón sucio, porque hemos tenido nuestra vida misma contaminada por el pecado, por los errores de la vida, etcétera. Y entonces la pregunta sigue en el aire: ¿quién subirá al monte de Jehová? Podemos encontrar algunas posibles respuestas en el contexto de las Escrituras, a las cuales quiero ir ahora mismo, comenzando en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Acompáñeme allá. Voy a responder a la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? En Juan capítulo número 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. La mayoría de nosotros conocemos este relato. Se encuentran, Jesús le pide agua del pozo. Ella, como es samaritana y Jesús es judío, no hay primero mucha química entre ellos. ¿Por qué me pides si yo soy samaritana y tú eres judío? Hasta que Jesús le habla de una promesa, le habla de que él tenía agua de vida para que nunca más tuviera sed esta mujer. Y entonces es cuando la mujer le presta atención a las enseñanzas de este hombre desconocido para ella. Y entonces ella hace una pregunta en el versículo números 19 en adelante. Estoy en Juan capítulo 4, 19 en adelante. Esta es mi primera respuesta: ¿quién subirá al monte de Jehová? La mujer le pregunta. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ya tienes mi atención. Creo que tú eres alguien que me puedes enseñar algo. Y luego viene una declaración: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Parece que la mujer está diciendo una determinación, pero en realidad es una pregunta. En realidad tiene el sentido y tiene la intención que Jesús le diga en cuál de los montes se debe de adorar. Dice ella: nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, dicen que es en aquel monte en el que se debe de adorar. Implícitamente, ¿cuál es el monte en donde se debe adorar? ¿A cuál monte debemos de subir? Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y Jesús le responde en una forma contundente: mujer, créeme que la hora viene cuando no es en este monte en realidad, ni en este monte de Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
mas la hora viene, dice Jesús. O sea, la salvación tiene que ser a través de los judíos. Claro, ¿por qué? Porque Dios así se lo había prometido a Abraham. Acuérdese que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, los samaritanos también eran parte de la descendencia de Abraham. Sin embargo, se habían contaminado o mezclado con otras naciones. Los judíos habían mantenido, al menos en este aspecto, el pacto delante de Dios. Y Dios por eso ha establecido en la Biblia la genealogía mesiánica. Por eso la salvación tiene que venir de los judíos. Pero luego viene esta declaración: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, puede decir en casa, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y usted podrá responder: primero, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, lo que importa no es cuál es el monte, sino quién puede subir al monte. Y Jesús responde: el que puede subir al monte, Salmo 24:3, quien subirá al monte de Jehová son los verdaderos adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Respondo, contexto bíblico. Jesús dijo: subirán los verdaderos adoradores. Pero esto es muy ambiguo, pastor. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Y tendría que responder: los que adoran en espíritu y en verdad. Bueno, y vendría otra pregunta: ¿y qué es adorar en espíritu y en verdad? Y responderíamos: pues ser genuinos, ser sinceros, ser honestos, realmente querer a Dios. Esos son los verdaderos adoradores. Sin embargo, la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Con esta primera respuesta, que es muy concreta y requeriría un estudio muy profundo, quedaría un poco ambigua la respuesta: los verdaderos adoradores. Aunque el Evangelio de Juan no nos deja duda quiénes son, prefiero seguir con otra respuesta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Los verdaderos adoradores, dijo Jesús. Ahora, contexto bíblico. Hay una persona en el Antiguo Testamento muy especial. Fue el legislador del pueblo de Israel. A él le debemos el libro o los libros que integran el Pentateuco, y su nombre es Moisés. Ahora bien, hay un episodio en la vida de Moisés, y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo número 19. Insisto, estoy contestando al Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Jesús nos dice que los verdaderos adoradores. Éxodo 19, que es un pasaje por demás conocido, cuando Dios llama a Moisés que suba a la cumbre del Sinaí, de aquel monte. Dios fue muy claro en cuanto a lo que Moisés tenía que hacer con el pueblo. Había que santificarlos, había que estar. Pero mire, voy a tratar de usar este ejemplo para poder responder: ¿quién subirá al monte de Jehová? En este caso de Éxodo 19, ¿quién subió al monte? Versículo número 3 dice: y Moisés subió a Dios. ¿Quién subió al monte? La respuesta es Moisés. Y Jehová lo llamó. Creo que esto es importante. Jehová lo llamó desde el monte. Moisés subió porque Jehová lo llamó, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y luego viene ahí una serie de lo que Dios iba a hacer. Iba a dar sus leyes, sus mandamientos, etcétera. Pero quiero ir al versículo número 20 para ser concreto en esta parte, en donde dice que Jehová descendió sobre el monte Sinaí, pero descendió sobre la cumbre del monte. A ver, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová representa el encuentro con Dios, la presencia misma de Dios. Es ese momento en donde podemos encontrarnos con Dios. Y estoy tratando de responder: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y dice el versículo 20: descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. Otra vez, y llamó. ¿Quién puede subir al monte de Jehová? Segundo, los llamados por Dios, o los llamados de Dios. Y dice ahí: y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y luego llanamente, y Moisés subió. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Si contesto con Juan capítulo 4, diré que los verdaderos adoradores son los que pueden subir al monte de Jehová a tener un encuentro con Dios. Si contesto con Éxodo 19, tendré que decir que los llamados de Dios son los que pueden subir al monte a encontrarse con Dios. Y ambas respuestas son correctas.
Sin embargo, quiero ir a mi tercer ejemplo en esta hora, el cual tendré que exponer en una forma un poco más amplia, porque creo que responde, es un episodio en la vida de Abraham, en donde él tuvo que subir a un monte, al llamado Monte Moriah. Génesis capítulo número 22, acompáñame allá, y esta historia nos dice muy gráficamente, muy explícitamente, muy claramente quién subirá al monte de Jehová. Génesis capítulo número 22 es aquel episodio precioso desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de entrega a Dios, de fe en Dios, en la vida de Abraham. Sin embargo, no es un episodio muy cómodo por lo que Dios pide, por lo que Abraham hace, por lo que Isaac acepta, por cómo suceden las cosas. Sin embargo, tiene un desenlace precioso y prefigura quién subirá al monte de Jehová. Nos va a revelar quiénes son los que suben al monte de Jehová. Génesis capítulo 22, versículos del 1 en adelante, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: dime, Señor, heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Montes en la tierra de Moriah, el monte de Moriah. Tenía que subir a Abraham a ofrecer en holocausto a su hijo Isaac. Sé que esto provocará ciertas preguntas teológicas en nosotros, las cuales quiero ahora mismo dejar de lado, como pudieran ser: ¿por qué Dios le pidió que ofreciera en holocausto a su hijo? No, que Dios dice que no matarás, ¿por qué Dios está pidiendo esto? Bueno, eso está en otra parte de la explicación en este pasaje. Todo tiene su explicación. No necesariamente Dios completó, sino que dice que Dios probó a Abraham. Y ahí está nuestra respuesta, quizá a estas preguntas que vengan a nuestra mente. Pero no me quiero centrar ahí. Quiero que usted y yo veamos qué fue lo que sucedió. Dios llamó a Abraham y Abraham le dijo: heme aquí. Y entonces le dijo Dios a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo Isaac, al que amas, llévalo a la tierra de Moriah, y ahí te voy a decir que subas a un monte para que me lo ofrezcas en holocausto. Lo sorprendente es lo que sigue: que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Algo le dijo a Sara, le dijo: nos vemos, voy de cacería. Sabrá Dios cómo lo habrá tratado con ella. Y tomó a Isaac también con él, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había ordenado. O sea, esto es obediencia. Al tercer día, y aquí voy a comenzar con grandes similitudes. Al tercer día, usted puede decir en casa: tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el que Dios había escogido. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno. Claro que lo que iba a hacer, sus siervos probablemente se lo iban a impedir, lo iban a juzgar, no iban a estar de acuerdo. Por eso es que Abraham los tuvo que dejar allí. También esto es importante: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, el mismo Isaac la cargó. Por eso sabemos que Isaac no era un bebito, como quizá en algunas ilustraciones se nos ha mostrado que Isaac era un bebito. No, ya podía cargar leña, ya era un niño, no de 3, 4 años, era ya un muchachito. Para muchos rayaba en la pubertad o por allí. No lo dice el texto bíblico, pero ya podía cargar su propia leña, ya tenía conciencia, ya hablaba, ya preguntaba, ya sabía de la adoración. Vea lo que sucedió. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre su hijo Isaac. Estoy en el verso 6. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: papá, padre mío. Y le respondió Abraham: dime, heme aquí. ¿Qué pasó, hijo? Y él le dijo: ya sé que traes el fuego y la leña, yo la traigo. Y aquí está una pregunta crucial: ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabe perfectamente a qué van, sabe que van a adorar a Dios, sabe cuáles son las metodologías, sabe que hay fuego y que hay leña, pero falta el cordero. Entonces Abraham, versículo número 8, seguramente con la voz entrecortada, porque era un padre que amaba a su hijo. No solo lo opino yo, Dios lo dijo: toma a tu hijo al que amas. Y dice que el versículo 8 que Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ten confianza, vamos juntos a confiar en Dios. Dios nos está llevando allá.
Qué hombre de fe, qué fe tan increíble, qué corazón tan confiado en Dios, en que aunque Abraham sabe lo que va a hacer, él sabe que Dios va a proveer. Hasta el momento Abraham sabe que el cordero es su propio hijo. Y quizá no le puede decir, hijo, te voy a ofrecer a ti en holocausto, porque quizá podría asustarse, o quizá Abraham también creía en que algo podría suceder porque conocía a Dios. Sin embargo, con la voz entrecortada le dice, Dios proveerá. Y esto es muy importante, que usted pueda recordar que Dios provee. Dios provee. Cuando tú subes al monte de Jehová, Dios provee. Esto es maravilloso. Dios provee. Y yo sé que muchos piensan en este pasaje en un refrigerador vacío, en una alacena con pocas cosas, o en los pagos que hay que realizar, pero no es en términos materiales cuando se usa este pasaje, aunque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él las suple para nosotros, palabras de Jesús. Pero el pasaje de proveer es: yo voy a subir al monte a encontrarme con Dios, y Dios va a proveer todos los medios, todo lo necesario para que yo me pueda encontrar con Él. Voy a subir a la montaña y voy a encontrarme con Dios. Dios proveerá el cordero de cordero para el holocausto. E iban juntos. Versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí, esto es maravilloso, Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a Isaac su hijo, porque Dios se lo había pedido. Muchas preguntas han surgido sobre cómo le hizo el viejito para atar a su hijo Isaac. Si Isaac era apenas un muchachito, al ver que Abraham lo sujetaba, pudo haberse escapado de él o pudo haber corrido. Los rabinos judíos opinan que Isaac voluntariamente, por lo que dice o por lo que relata Génesis, dejó que su padre lo atara, dejó que su padre lo hiciera. Es decir, esto habla de la voluntariedad. No sabemos si fue así o no, la verdad el texto no lo dice, pero definitivamente aquí hay una sumisión y una obediencia tanto de Abraham como de Isaac. Abraham, una sumisión a Dios y una obediencia absoluta a Dios, e Isaac, una sumisión a su papá Abraham y una obediencia a su papá Abraham. Aquí hay una fe de Abraham a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo, y de Isaac a su padre, porque bueno, no sé qué va a pasar, pero confío en papá. Y esto es maravilloso saberlo, porque muchas veces nosotros nos hemos preguntado, cuando enfrentamos circunstancias, cuando no sabemos qué hacer, comenzamos a decidir o a pensar con lógica humana sobre algunas circunstancias ilógicas, y comenzamos a decir, bueno, pues ¿qué es lo lógico? Bueno, lo lógico, a ver, creo que todos conocemos lo que es lo lógico. Lo lógico es que si un muchacho estudia para un examen, seguramente lo lógico es que lo va a aprobar. Lo lógico es que si un hombre cumple con su trabajo, llega a tiempo, hace lo que debe, es respetuoso con sus jefes, etcétera, va a conservar el trabajo. Eso sería lo lógico. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pide cosas ilógicas, como es este caso? ¿Qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos ante la lógica humana y ponemos enfrente la lógica de Dios, que no siempre son coincidentes? ¿En qué vamos a confiar? ¿Confiaremos en la lógica humana? Abraham pudo haber dicho, no, oí mal a Dios. Si Dios me dijo que a través de Isaac va a ser descendencia y va a bendecir a las naciones, no lo puedo matar. Esa sería la lógica humana. Pero está la lógica de Dios, o la lógica de la fe. Cuando Dios pide algo y nosotros lo obedecemos, entonces muchas veces esa lógica no coincide. ¿Cómo Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de Isaac, si ahora mismo lo voy a matar? Pero es ahí cuando la fe debe de brillar. Y esto es lo tercero que quiero responder. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Con este ejemplo, que ahorita voy a concluir y voy a ampliar mucho acerca de esto, déjeme decirle que lo tercero que voy a decir, ya he dicho, ¿quién subirá al monte de Jehová? Juan 4, los verdaderos adoradores. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Éxodo 19, los llamados de Dios. Dios llamó a Moisés. Número 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Génesis 22 dice que los que suben al monte de Jehová son los hombres de fe.
Abraham es un hombre de fe. Abraham cree en Dios, recibe un llamado. La fe es obediencia, la fe siempre produce obediencia. Cuando Abraham recibe el llamado de Dios de ofrecer a su hijo, no solamente cree que es Dios el que se lo está pidiendo, sino que lo obedece y sube al monte con un corazón lleno de fe. Dios proveerá del cordero. Papá, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá del cordero. Y probablemente en su mente, ¿cómo se cumplirán las promesas de Dios? Dios sabrá lo que hace. Dios puede hacerlo todo. Y me encuentro en este ejemplo en donde Abraham ata a Isaac en el altar, puso la leña, y cuando lo va a degollar, extendió Abraham la mano para degollar a su hijo. Versículo 11 dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: sí, dime, Señor. Y Dios le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque esto era una prueba. Versículo 1: ya conozco que temes a Dios. O sea, ya sé que tu lógica ya no es humana, ahora tienes una lógica de fe. Ahora entiendo y ahora sé, dice Dios, que tu corazón está lleno de fe. Dice: yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, maravilloso versículo 13, alzó Abraham sus ojos y de pronto miró, y he aquí a sus espaldas. Alguien dirá: casualidad, ya estaba ahí y no lo habían visto. No, es Dios el que provee en el monte. A ver si me va cachando la idea. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en sustitución o en lugar de su hijo. Vea el 14: y llamó Abraham, esto lo voy a subrayar, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá, Jehová provee. Por tanto se dice hoy, por favor abra su oído y su corazón, en el monte de Jehová. A ver si va ligando Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Juan 4 dice que los verdaderos adoradores. Éxodo 19 puedo decir que los llamados de Dios. Génesis 22 dice que los hombres de fe. Y entonces dice: en el monte de Jehová, el que sube a encontrarse con Dios, Jehová, o en el monte de Jehová, siempre será provisto. En el monte de Jehová será provisto. El que sube al monte de Jehová será y recibirá la provisión para encontrarse con Dios. Y llamó el ángel de Jehová, versículo 15, para cerrar esta historia, a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, Dios jurando, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, confirmando el pacto y la promesa. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, vas a conquistar. 18: en tu simiente. Y creo que aquí es a donde quiero llegar finalmente en esta historia, por eso la voy a terminar aquí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz, todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra. Ahora entiéndame, para cualquiera que esté escuchando esta palabra, Dios hoy jamás nos pediría a ninguno de nosotros que entregáramos a algún hijo en holocausto o a un hijo en sacrificio, para que nadie se vaya a confundir. No, esto tuvo su lugar cuando Abraham recibió este llamado. Aún no estaba escrito el Pentateuco, aún no estaban los mandamientos por escrito de Dios. Hoy ya los tenemos nosotros. Esto fue una prueba que Dios hizo para demostrarnos quién sube al monte de Jehová. Y tengo que responder con esta historia: el que sube al monte de Jehová es el hombre de fe. El hombre de fe es el que sube al monte de Jehová. El que aprende a confiar en Dios por encima de la lógica humana, ahora ha adoptado una lógica de fe y comienza a obedecer a Dios con todo su corazón. Y de esta manera sube al monte. Tenga por seguro que Dios proveerá todo lo que usted necesita para que usted tenga un encuentro con Él. De hecho, Dios ya lo ha hecho.
En la simiente de Abraham, que es Jesucristo mismo, Dios proveyó el cordero para que usted y yo ya no dudemos de la palabra de Dios, ya no tengamos dudas en cuanto a la fe en la palabra y a la fe en Dios, sino que podamos usted y yo dejar nuestro entendimiento, dejar nuestra lógica, lo que debería de suceder, y comencemos a subir al monte de Jehová en obediencia ciega, en una fe absoluta, con una verdadera adoración, llamados por Dios y con un corazón inflamado, lleno de fe. ¿Seguiremos dudando de Dios y de su palabra, o estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia lógica humana y a obedecer ciegamente al Señor? Yo le pregunto con esta historia, ¿usted cree que Abraham ahora su confianza estaba en su hijo Isaac para que la promesa de Dios se cumpliera? Pregunto, ¿o sigue la confianza de Abraham puesta en Dios diciendo, voy a ofrecer lo que Dios me pide, Dios sabrá cómo cumple su promesa? La respuesta es muy clara. Abraham está confiando en Dios. No ha trasladado, no comenzó Abraham una relación de fe con Dios y luego se la cambió a otras confianzas. Ahora que tenía a su hijo, bueno, pues ese con mi hijo y lo cuidaba. No, la confianza de Abraham, la fe de Abraham sigue estando, sigue depositada en Dios. Amados amigos, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, los verdaderos adoradores, los llamados de Dios, los hombres de fe. Dios desea que tengas un corazón de fe. Dios desea que estés dispuesto a hacer lo que Él te pida que hagas. En esta historia, y quiero por favor tratar de ir concluyendo, abra su entendimiento, no se distraiga, se lo pido por favor. Vea en este capítulo 22 las grandes similitudes que existen entre este pasaje o entre esta historia y la historia de amor más maravillosa que puede existir, que es la historia de Cristo entregando su vida en sacrificio por nosotros. Hay grandes similitudes que yo puedo mencionar. Abraham tiene similitudes con el Padre, como también dice la Biblia que Jesús era el único hijo de Dios. Y cómo Dios estuvo dispuesto a ofrecerlo en sacrificio, en holocausto vivo para ti y para mí. Hay similitudes hasta en detalles medio insignificantes. 3 días de camino. Bueno, ahí pudiéramos decir, estos 3 días de camino podrán representar, para los que les gustan los números, los 3 años de ministerio de Jesús, o los aparentes 33 que tenía cuando murió. Digo aparentes porque la Biblia no dice que esos tenía. O puede significar los 3 días que tardó en resucitar, al tercer día resucitó. Hay grandes similitudes en este pasaje. Así como Abraham dejó a distancia para sacrificar a su hijo, también Jesús tuvo que dejar a distancia a sus discípulos para que no se interpusieran. Y cuando Pedro intentó interponerse en el sacrificio, cortando aquella oreja de aquel soldado, Jesús lo regañó, lo puso en su lugar, curó a aquel soldado, porque él venía a entregar su vida en rescate por ti y por mí. Hay grandes similitudes en este pasaje. Dice que Isaac cargó la leña, versículo número 6. Y el Evangelio de Mateo nos registra que Jesús mismo cargó la cruz. Y luego por un rato le ayudó a alguien que andaba por ahí, pero él mismo cargó su propia leña para el holocausto. ¡Qué grande amor en Cristo! Vemos en el versículo número 7 cuando Isaac le pregunta a Abraham: Padre mío, ¿dónde está el cordero? Quizá esto pueda ser semejante a la oración de Jesús en Getsemaní. Hay una similitud. Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y esto es precioso entenderlo, porque Jesús oró de la misma manera: Padre, Padre mío, Padre mío. Y ahí, amados hermanos, usted y yo sabemos cómo el grande amor del Padre revelado a través del Hijo y mostrado a nosotros a través del Espíritu Santo es real y puede tocar tu corazón para transformar tu vida. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Las mismas palabras de Jesús: si quieres pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad. Isaías 53, el capítulo más mesiánico del Antiguo Testamento, en el versículo 10 dice que Dios quiso quebrantarlo
por ti y por mí. Dios quiso quebrantar a su propio Hijo por amor a ti, por amor a mí, para que a través de su sacrificio tú y yo tengamos vida y podamos tener todo lo necesario para encontrarnos con Dios, para subir al monte de Jehová. Por eso estoy tratando de responder: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, ese es Jesucristo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Las similitudes son maravillosas. Cuando Abraham le contesta: Dios se proveerá, aleluya, de un cordero. Esto significa proféticamente el sacrificio de una sustitución. En vez de mí, alguien iba a entregar su vida. Cristo fue el Cordero de Dios. No tengo que decirlo mucho, no tengo que resaltarlo tanto. Así fue reconocido por los grandes hombres de Dios. Veo a Abraham obstinado, pero también veo a Dios obstinado en querer en aquel monte Calvario ofrecer todo para que tú y yo tengamos un encuentro con Él. Veo a Abraham obstinado edificando un altar, y puedo imaginar el corazón de Dios mientras se preparaba la cruz y se preparaban los clavos. Veo a Abraham atando a Isaac, y veo a Dios permitiendo que se atara a su propio hijo y que se le clavara cada uno de esos clavos, se le enterrara esa lanza, y todo lo hizo por un amor obstinado que tiene Dios por ti y por mí. ¿Cómo no glorificar al Señor? Este es el grande amor de Dios para nosotros. Este es el amor que Dios demuestra para ti y para mí. Veo no solamente a Abraham obstinado en obediencia, veo a Isaac también obstinado en una obediencia a su padre, como Jesús lo estuvo en una obediencia obstinada al Padre, entregando su propia vida por amor a ti, por amor a mí, para que tú hoy seas salvo, para que seas salvo de la ira venidera, para que seas salvo de la condenación. Ese es el Jesús que te ama, el que ha muerto por tus pecados y lo ha hecho voluntariamente. Jesús mismo dijo estas palabras: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego. Tengo poder para tomar, para dejarla, y tengo poder para volverla a tomar. No voy a la cruz obligado, voy a la cruz con amor. Hebreos capítulo número 12. Jesús fue a la cruz porque te ama, y fue tan obediente que el profeta Isaías no sabía cómo profetizarlo en el capítulo 53. Y pone palabras más, palabras menos. Ciertamente el Señor tuvo que ser desvalorado y menospreciado por la humanidad. Así está profetizado Isaías 53 desde el 3 en adelante. Pero lo hizo y fue menospreciado y fue llevado a la cruz para cargar nuestras enfermedades y para llevar al madero nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por despreciado, por desechado, por menospreciado. Mas Él, ahí estaba pasando más que un asesinato. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él estaba pagando el precio de nuestros pecados. Estaba cumpliendo el castigo para tu paz y para mi paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su muerte, por su llaga, hemos sido curados. Por eso Isaías dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, y Él fue llevado, estoy parafraseando Isaías 53, como cordero, no abrió su boca, enmudecido, fue llevado al matadero. Gloria sea el nombre de Cristo, porque Él estuvo dispuesto a subir al monte Calvario, al monte Moriah, para proveer todo lo que tú necesitas para encontrarte con Dios. Isaac fue rescatado prácticamente de entre los muertos, así dice Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, cuando narra los héroes de la fe, estuvo dispuesto, y luego dice ahí palabras más, palabras menos en los versículos 17 en adelante. Y fue rescatado Isaac prácticamente de entre los muertos, porque prácticamente Abraham lo ofreció en holocausto. Dios lo detuvo, no se consumó, pero Abraham lo ofreció. Y sabes, Jesucristo también resucitó de entre los muertos para que ahora tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Quizá el cambio que da esta historia con la historia de Jesús es que Isaac no fue sacrificado, sino que apareció un corderito ahí, un carnero, y ese fue el que fue sacrificado. Jesús entregó su vida por ti y por mí.
Con razón, cuando Juan el Bautista lo vio venir, les dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Y más adelante se los volvió a decir a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios, en el versículo 30 y tantos. Y uno de esos discípulos, o dos de esos discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan les dijo: este es el que les dije yo, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Esos discípulos se fueron con Jesús. Uno de ellos era Andrés. Ahí está en Juan 1. Porque Jesús fue llevado como cordero hasta la cruz por tu salvación, por mi salvación. Y alguien dirá: pastor, ¿no estás interpretando de más esta situación? No estoy interpretando de más. En ese monte en el que Abraham estableció ese pacto o ese holocausto con Dios, fue el mismo monte en donde el mismísimo Salomón construyó el templo, el monte Moriah. Y eso representa, usted sabe que el templo fue construido para ser un punto de encuentro. Por esa razón puedo entender que Jesús también subió al monte Calvario, un lugar no tan lejano al monte Moriah. Escúcheme bien, no tan lejano. También Jesús subió al monte a entregar su vida para demostrar, Jehová Jireh, para demostrar que Dios ha provisto todo. Ese es el Jesús que ha salvado mi vida. Ese es el Dios que ha entregado a su Hijo por amor a mí. Ese es el Padre que ha entregado a su único Hijo Jesucristo para proveerme todo lo que necesito para subir al monte y encontrarme con Él. Toda esta promesa, todo este ejemplo, todo este pasaje apunta nada más y nada menos que al Mesías. Este episodio de Génesis 22. Ahora quiero que me entienda algo y con esto quiero ir concluyendo. Jesucristo ya subió al monte. Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y yo debo responder: Jesús ya subió al monte por nosotros, para proveer en ese monte Calvario, derramar su sangre y proveerte todo para que tú seas salvo. La pregunta es si estás dispuesto a seguir las pisadas de Jesús, si estás dispuesto a subir tú también al monte Calvario. ¿Cómo es posible que haya cristianos que sigan defendiendo su lógica humana por encima de la lógica de la fe, que no han leído las escrituras, que no se dan cuenta que Dios no se equivoca, que no se dan cuenta que Dios todo lo que hace lo hace con un propósito? Sabes, Dios desea que tú subas al monte de Jehová. Él quiere que tú subas al monte de Jehová. Tan quiere que subas que se dio cuenta que por tus propios esfuerzos no podía subir y envió a su Hijo Jesucristo para que subiera por nosotros, para que siendo justificados por su sangre, tú y yo ahora podamos tener ese monte con Dios, subir a ese monte con Dios solamente a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué necesitas para subir al monte con Dios? Necesitas ser un verdadero adorador. Juan capítulo número 4, necesitas, Éxodo 19, ser de los llamados de Dios. Y necesitas, Génesis capítulo 22, ser un hombre con la fe de Abraham, dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagas. Yo te garantizo que si tú subes al monte de Dios, si tú subes hoy al monte Moriah, dispuesto a todo por Dios, ¿entiendes lo que digo? Con un corazón de fe, que no solamente es decir creo y creo. No, el corazón de fe es: Señor, lo que me pidas que te dé, aquí está, quiero hacer una entrega completa. Quiero decirte que si tú hoy te atreves a subir al monte Moriah con este corazón de fe, Dios proveerá lo que haga falta, escúchame bien, para cumplir sus propósitos en tu vida. Dios hará lo que haga falta para cumplir sus propósitos en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a subir al monte Moriah. Tienes que tener ese corazón de fe de Abraham, para que entonces los planes y los propósitos de Dios sean cumplidos. Mi sermón se tituló en forma de pregunta, el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y creo que hoy Dios te hace esta pregunta y nos hace esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y alguien dirá: Jesús ya subió por mí. Sí, Jesús ya subió por mí, y como Él es mi maestro, yo también sigo sus pisadas. Y dice Gálatas capítulo 2 versículo número 20 que debemos de atrevernos a subir al monte Calvario también y dejarnos crucificar juntamente con Cristo, para que ahora comencemos a vivir una vida que no se fundamenta en la lógica humana, sino que vive en la lógica de la fe, que vive en obediencia a Dios, que vive lleno de fe en Dios.
¿quién subirá al monte de Jehová? Te pregunto a ti, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Subirás tú? ¿Estarás dispuesto a recibir el llamado de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Todos los días hay un punto de encuentro en el monte. El monte representa tu encuentro con Dios. Y cada día hay que crucificar y hay que clavar ahí nuestra carne, nuestro pecado, nuestra naturaleza humana, para permitir que la vida de Cristo se haga una realidad en nosotros. Por eso hoy te pregunto, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Subirás tú? ¿O tú? ¿O tú? Los que suben al monte de Jehová son los verdaderos adoradores, los llamados de Dios y los hombres de fe. Inclina tu cabeza. Señor, después de esta palabra tan maravillosa que tú pones en nuestro corazón, no nos queda más que decirte gracias, Dios, por haber dado a tu Hijo Jesucristo como el Cordero, sustituyendo en cada una de nuestras vidas para pagar, Señor, el precio de nuestra salvación. Hoy que vemos esta realidad, Señor Jesús, no nos cansaremos de decirte gracias por el sacrificio que estuviste dispuesto a hacer por amor a nosotros. Tú mismo fuiste el Cordero, tú mismo cargaste tu cruz, dejaste que te amarraran, que te clavaran, que te desnudaran, que te golpearan. Derramaste cada gota de tu sangre con propósitos eternos para mí. Y hoy yo quiero que ese sacrificio, Señor Jesús, valga la pena en mi vida. No nos cansaremos de darte gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo, Padre, Hijo, enviaste a tu Espíritu Santo para que nos revelara estas cosas. Y ahora, Señor, con un corazón confrontado, yo quiero pedirte que hagas de mí un verdadero adorador. Yo quiero ser de los que suben al monte con una verdadera adoración, no con religiosidad, no por obligación, no por deberes sociales, Señor, sino con un corazón que realmente te ame. Yo quiero ser, Señor, uno de tus llamados, y lo he sido. Por eso hoy me tienes aquí escuchando esta palabra, Señor. Yo quiero ser como Moisés, un llamado por ti para subir al monte y que ahí te reveles a mí y ahí tener un encuentro contigo. Yo quiero, Señor, ser un hombre de fe como Abraham, dispuesto a todo por ti. Es por eso, Señor, que en este día te pido que aceptes mi entrega delante de ti. Te entrego todo lo que soy. Ayúdame, Señor, a subir al monte cada día, para entonces, siguiendo las pisadas de Jesús, yo también estar limpio de manos y puro de corazón. Y entonces, Señor, poder recibir esa promesa que recibiremos bendición tuya y justicia del Dios de salvación. Esto lo hemos recibido a través de Cristo, Señor, y te decimos gracias. Ayúdanos a subir al monte con verdadera adoración, con un llamado que ha estado golpeando nuestro corazón, que es tu llamado, y con una fe, Señor, como la de Abraham. Te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Si tú has subido hoy, sube cada día. Hay un encuentro que Dios está esperando que tú tengas con Él cada día. Sé un verdadero adorador. Eres un llamado de Dios. Y sé un hombre de fe. Y Dios se encargará de proveer lo que haga falta para cumplir sus propósitos en tu vida. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.